para seguir disfrutando juntos de los momentos simples y de nuestros grandes logros. Por eso, y por mucho más, tu sonrisa vive conmigo, mamá. Dental Láser, más de 35 años innovando para tu bienestar. Visítanos en www.dentallaser.com.es. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo. Llévate ya tu Chery Tiggo 2 Pro, el SUV más vendido con diseño deportivo, potente motor, pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio para todas tus aventuras. Por el mes de mamá, aprovecha tu Chery Tiggo 2 Pro, que viene con bono de $500 y lo puedes pagar desde agosto. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete 58 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos saludar a la exministra de Gobierno, líder del Movimiento Construye, la doctora María Paula Romo. Le invitamos a un diálogo para conocer esto que causó de alguna manera estupor. Primero, por la forma que le trataron a la fiscal general en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea el lunes último, y por otro los contenidos que han sido revelados y que queremos desarrollar, uno de ellos vinculados con el caso Encuentro, en donde está mencionada la doctora María Paula Romo, el prófugo en Bélgica. Según los textos, hoy publica Diario Expreso, página 2, el extracto del diálogo del caso Encuentro, en donde allí a usted le querían ver en la cárcel y luego hablar algo inadmisible, algo repugnante, que de allí, una vez detenida, haya un amotinamiento. ¿Qué es lo que se quería? Hoy se reflejan esos deseos de ese sector político contra usted. Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación y siempre un gusto saludarlo. Creo que hay que decirlo con todas sus letras. Esa conversación en donde el general Víctor Arauz habla al menos con una persona reconocida, Naim Massou, en donde general Víctor Arauz habla con él y le comenta la condición que Correa le ha puesto para ser su candidato presidencial. Le habla directamente de un plan para asesinar a un grupo de personas, al presidente Moreno, a su esposa y a un grupo de sus ministros, porque es de eso de lo que se refiere la conversación. Dice, hay que ponerlos en una cárcel para luego organizar un motín. En verdad es escalofriante, pero debe entenderse de varias maneras, Miguel. Primero, nos confirma de lo que es capaz Rafael Correa, por si a alguien le quedaba duda. En segundo lugar, también ratifica la relación o la influencia, la incidencia que tiene Correa y su sector en el tema carcelario y la violencia en las cárceles, que ha sido usada como un factor de desestabilización de gobiernos, además de todo lo que se puede añadir ahí. Y creo yo, estimado Miguel, que en un tercer lugar nos lleva a pensar o a explicar ¿por qué tantas personas alrededor del círculo de Correa, o tratando de hacer méritos con él, se han dedicado a poner denuncias hasta las más inverosímiles? Porque seguramente esto que se lo pidió a Arauz, se lo pidió, lo sugirió o lo condicionó a otras personas. Y lo que intentaban era, de alguna manera, llevar a la cárcel, aunque sea por un día o por un par de días, a algunas de las personas aquí mencionadas para que Correa pueda llevar adelante este plan. Doctora María Paula Romo, este es un reflejo de cómo se ha venido manejando también la política, y que en estos casos que están en investigación reservada, como el caso Encuentro, que reflejan las acciones, cómo se ha venido manejando y metiendo mano en la justicia también.
Sí, Miguel, yo creo que esto se suma a un escenario más grande. No es solamente esta conversación, no es solamente este relato que está transcrito del general Arauz, es un conjunto de cosas que estamos viendo. Estamos viéndolo en el caso Metástasis, en donde no solo son las cámaras de este señor que pertenecen al caso Encuentro, lo vemos en el caso Metástasis directamente con las relaciones que se describen en otros casos, pero ya materializadas. Las conversaciones, los chats, el carro que era de Norero, pero que luego pasó a Aliaga, el reporte de cómo Aliaga ponía quejas en contra de Fernando Villavicencio, los datos sobre la ubicación de Fernando Villavicencio, las conversaciones sobre el pago de jueces, de abogados, que luego se concretan en decisiones judiciales, que lo estamos viendo en el caso Purga. Entonces, no es pues solamente una conversación, no es solamente un relato de una persona, es que lo que ahí se relata está comprobándose en diferentes dimensiones, en diferentes casos, a través de diferentes elementos que no solo nos aproximan desde el punto de vista de la realidad, de la política, sino incluso probatorios con lo que está llevando adelante la fiscal general. Y permítame unir eso a su primera observación al iniciar esta charla. Creo que todo precisamente se concentra ahí. La fiscal general en este momento, sobre todo a través de Metástasis, nos está mostrando la relación entre el crimen organizado y el correísmo. Una relación que tenía como uno de sus operadores principales a Ronnie Aliaga, pero que no se terminaba ahí. Eso que nos está mostrando la fiscal general es probablemente una de las revelaciones más crudas, pero también las más importantes para entender lo que está pasando en el Ecuador y para detenerlo. Y por eso quieren a la fiscal fuera del caso y fuera del cargo. Y lo que vimos ayer en la Asamblea Nacional es un intento de separarla de la causa, pero es un adelanto del juicio político que es el golpe más grande, porque ahí buscarán separarla del cargo, de lo que queda de esa gestión, que es algo menos de un año. Y por supuesto, creo que hay que hacer énfasis en esto. Si pueden lograr separarla de la audiencia de Metástasis, hay que analizar qué es lo que están intentando. Ironizó sobre el tema la señora Pamela Aguirre hace unos días, diciendo que si se cruza el juicio con la audiencia, tendrá que dejar la audiencia. Imagínense qué grave, aceptar ya que están boicoteando, que están saboteando la audiencia de juicio de Metástasis. Y el día de ayer, con esta emboscada, que afortunadamente no se concretó, que la fiscal evitó, que luego también la comisión se quedó sin quórum, todo lo que conocemos, pero también el día de ayer podrían haber contaminado el caso al provocar un contacto entre la fiscal y un procesado fuera de audiencia, pues es algo que podrían haber usado más adelante para separar de la tramitación del caso a la fiscal general. Entonces, no es solamente un tema político, no es solo una puesta en escena político, que ya es bastante grave, porque tratan de sentar a la fiscal en el banquillo de los acusados para ser desprestigiada por los investigados, por los criminales. No es solamente eso, es todavía más, es tratar de separarla de una de las causas más importantes que tiene el país. Claro, lo grave, incluso buscando la actuación de la fiscal general, doctora María Paula Romo, que ayer, luego de la comparecencia, ya quisieron, presentaron ya un nuevo argumento para añadir al juicio. Es decir, aquí no hay una acción que pretende obstruir a la justicia, en el caso de la Fiscalía, la investigación penal, obstruir a la justicia e impedir que se siga descubriendo lo que ha destapado la fiscal general. Así es, Miguel, yo coincido que eso es lo que está en el fondo. Ayer presentan un nuevo juicio político, más absurdo todavía que el anterior, porque se refiere a casos o a un caso de un periodo previo al del actual fiscal general. Entonces, creo que es una suma de elementos. De nuevo,
me parece que es necesario verlo en su contexto. Esta obstrucción de la justicia, interferir en las investigaciones, no solamente lo están intentando a través de este ataque a la fiscal general o a través del juicio político, lo intentaron con las reformas al COIP, esas reformas que se lograron detener y ahora han vuelto a intentarlas. Hay un nuevo proyecto de ley del asambleísta correísta Bosques que va por el mismo lugar de obtener las investigaciones cuando están en etapa de reserva. Entonces, a través de distintos mecanismos, de distintas comisiones, de lo legislativo, lo que estamos viendo es una colaboración, es una actuación concertada para evitar que la fiscal haga este trabajo, que continúe con este trabajo que está mostrándole al país, que le está dando un baño de verdad realmente escalofriante. Frente a estos hechos inadmisibles ocurrido en la Comisión de Fiscalización, ¿qué debiera hacer la Asamblea Nacional? Hemos escuchado voces como del Movimiento Construye que han sido absolutamente claros y contundentes de que aquí debiera haber sanciones. ¿Cree usted en eso? Esperemos que sí, Miguel, esperemos que sí, porque es muy grave lo que se pretendió hacer en la comisión, pero también hay algo que me parece debe analizarse en este momento. El recibir a alguien en una comisión general es una potestad de quien preside la sesión. En las comisiones es una potestad del presidente o presidenta de la comisión y en el pleno es una potestad del presidente de la asamblea. Y me parece que esto nos devuelve al principio. ¿Cómo pensaron que poner en la presidencia de la Comisión de Fiscalización al correísmo no iba a tener estas consecuencias? Esto era a lo que nos referíamos cuando decíamos, cuando repetíamos y nos llamaron radicales, exagerados, todo anti, nada pro. Decíamos, no se le puede entregar este poder al correísmo. Presidir la Comisión de Fiscalización y presidir la Comisión de Justicia lo van a utilizar para su agenda de impunidad. Lo que estamos viendo entonces no debería sorprendernos. ¿Por qué sentaron ahí a Pamela Aguirre? ¿Por qué le dieron esas atribuciones? Entonces, ojalá la Asamblea y la mayoría en la Asamblea que precisamente le dio al correísmo esas atribuciones, ojalá lo esté reconsiderando y envíe un mensaje claro de que las comisiones de la Asamblea Nacional no pueden ser usadas para obstruir la justicia. Claro, eso es parte de la factura de lo que ocurriera en las primeras sesiones cuando se repartieron las comisiones. Efectivamente, el caso de la Comisión de Justicia fue evidente esa reforma penal que hicieron meter gato por liebre con esa reforma que quedó en el limbo. Es decir, ahí hay una intencionalidad en las acciones que se han cumplido en la Comisión de Justicia y ahora en la Comisión de Fiscalización también. Efectivamente, Miguel, y es que esa es la responsabilidad, la potestad, las atribuciones, el poder de quien preside esas comisiones. Entonces, no podemos olvidarnos cómo los pusieron ahí, quiénes los pusieron ahí, y de verdad creo que debemos en algún momento preguntarles si no pensaban que estas iban a ser las consecuencias. Para nosotros era muy claro. Y usted sabe cuáles fueron las reacciones de ese acuerdo de gobierno. Construye fue completamente excluido de las comisiones. No tenemos ni un asambleísta en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Fiscalización o en las económicas por haber hecho este llamado, por haber dicho no le pueden entregar al correísmo el manejo de estas comisiones porque va a ser usado en su agenda de impunidad. Y las cosas se están cumpliendo exactamente así. Por eso creo que hoy al analizar lo que está pasando en la Comisión de Fiscalización es de alguna manera una revisión de esas decisiones y ojalá así se dé. La conformación ya no se puede cambiar, la presidencia de las comisiones tampoco, pero al menos será un entrar en razón y reconocer que ese fue el poder que les entregaron. No se puede cambiar a los miembros de las comisiones, pero sí, por ejemplo, suspender el caso de la asambleísta Pamela Aguirre y otros de ese sector que, como ha reconocido el propio presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, aquí hay faltas administrativas graves y pueden llevar a la suspensión. ¿Qué cree usted? Esa es una atribución que tiene el Consejo de Administración Legislativa
y me parece que cabe en un momento como el que se vivió en la Asamblea el día de ayer. Ya serán las bancadas representadas ahí las que lo analicen. Doctora María Paula Romo, de cualquier manera, esto debiera al menos cambiar el rumbo momentáneamente cuando estamos a puertas del juicio político contra la fiscal general. Miguel, esto debería ser un fuerte llamado de atención para la Comisión y para la Asamblea, en un momento tan delicado como el que vive el país. ¿Y a qué me refiero? No solo al juicio político, no solamente a los casos Metástasis y Purga, sino a la ola de violencia que, a pesar del conflicto armado interno, de la guerra, de los nuevos impuestos, de la movilización de militares, lo que estamos viendo ya en este primer momento de evaluación del año es que hay más asesinatos este año que el año pasado, con estado de excepción, militares en las calles, guerra interna, impuestos para financiar la guerra. Hay 143 asesinatos más que el año pasado. Entonces, cuando vemos que esto es lo que está sucediendo, que han subido en más del 300% las extorsiones, que es asesinado el día de ayer un médico recién graduado mientras se dirigía a su programa de internado. Cuando estamos viendo este escenario, la Asamblea va a sentar a la fiscal general que representa el poder de la ley, del Estado, del derecho, del castigo para quienes cometen crímenes, y la va a sentar para enfrentarla con sentenciados, investigados, personas cuyos delitos han sido probados. Ese es el mensaje que va a dar la Asamblea Nacional. Creo que más allá de las facultades de fiscalización, la Asamblea tendrá que evaluar exactamente cómo llevar adelante un juicio político y el mensaje que le está dando al país. El mensaje de impunidad es lo más dañino que existe para una sociedad. Buena parte de lo que hoy sucede en el Ecuador en términos de violencia, de delito, tiene que ver con ese mensaje, y será lamentable si la Asamblea pone en escena ese tipo de señal para una población que lo que necesita es precisamente el mensaje contrario. Mire lo que está pasando con el tema de violencia, ya no podemos cerrar los ojos, ya es un momento en que el gobierno tiene que responder por su propia gestión, y es muy delicado lo que está pasando. Doctora María Paula Romo, ¿no cree que por esta estrategia de la Revolución Ciudadana pudiera malograrse el juicio político? Digo esto porque quizás le salió el tiro por la culata. ¿Qué sucede en el escenario que el Consejo de la Administración de la Legislatura suspenda temporalmente no solo a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, sino quienes respaldaron esta emboscada que quisieron hacerle a la fiscal general, y habría la posibilidad de suspender, en cuyo caso cambiaría la dirección de la Comisión de Fiscalización? Tienen que, dentro del proceso, emitir un informe para el juicio político. ¿Y qué tal si, al no estar estos personajes que persiguen a la fiscal general, que quieren sacarle del puesto a la fiscal general, cambia la dirección y cambia el rumbo del juicio político? ¿No cree usted que en ese escenario? Miguel, el escenario del juicio político está dado, me parece, por una serie de reformas que se dieron ya en la ley. En el caso en que cualquier legislador sea suspendido, ese legislador es reemplazado por el siguiente en su propia lista de su propia organización política. Entonces, la composición en número y en fuerza política en las bancadas que están representadas no se modifica por una sanción. Así que creo que más allá de pensar o hacer este tipo de análisis, está dado un escenario en donde en pocas semanas va a ser llamada ya para dar inicio a un juicio político la fiscal general, en donde ojalá las distintas fuerzas de la Asamblea Nacional, como usted lo dijo, la posición de Construye es conocida, ha sido clara, no hemos tenido ni un minuto de duda sobre esto, pero no es suficiente. Entonces, ojalá todas las bancadas representadas en esa comisión y en la Asamblea Nacional no permitan que ese juicio se convierta en un careo para invertir los roles, y que los victimarios ahora sean las víctimas, la investigadora, la acusadora se convierta en la acusada,
porque creo que más allá de los plazos, de los términos, del número de votos, el mensaje que se envíe va a ser muy delicado. Y por supuesto, peor todavía si se pretende contaminar casos que están en curso, evitar que llegue la justicia a audiencias que aún no se han dado. Claro, llevar a un juicio político a quien está liderando la investigación preprocesal y procesal penal, que está combatiendo a la delincuencia organizada, que ha puesto en la justicia los casos Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro y otros, que realmente refleja una acción contra esa tarea para enfrentar a la delincuencia organizada. Así es, Miguel, pero esto es lo que ha venido haciendo este sector político, el correísmo. Y cuando vemos además las revelaciones de los casos, porque todo se conecta, cuando vemos las revelaciones del caso Metástasis, nos damos cuenta de esta manipulación de la justicia. Hoy estamos hablando de la fiscal general, pero hace 2 años, hace 4 años, lo estaban haciendo con estos habeas corpus a la medida para sacar delincuentes, de todo tipo de delincuentes, sin que cumplan sus penas. Lo estaban haciendo para contactar y manipular jueces, fiscales. Entonces, lo que hoy estamos viendo es parte de este entramado. Lo que resulta alarmante o resultaría alarmante es que cuando tenemos una radiografía de un escenario tan delicado, no solo no seamos capaces de detener esta práctica, sino que se reproduzca en los más altos niveles. Esta presa está detenida, está investigada la mitad de la Corte Provincial del Guayas. El expresidente del Consejo de la Judicatura, en su calidad de ex juez de la Corte Nacional de Justicia, han sido procesados la mayoría de los integrantes del anterior Consejo de la Judicatura. Si no podemos ver la descomposición que vive el sector justicia, no hacemos nada para cambiarlo y además se pretende cuestionar a la persona que está enfrentando como institución y como persona este escenario. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que está buscando el país? ¿Qué están buscando quienes impulsan esto? Perpetuarse en esa práctica de impunidad, de protección para los propios y, por supuesto, de persecución para los ajenos. Y ahora tenemos un elemento más, una persecución que no es solamente para sacarlos del juego, una persecución que no es solamente para ensuciar sus imágenes, una persecución que es incluso para que, estando detenidos, sean asesinados. Así de grave es el panorama que nos está mostrando este momento el país. Ahora, esto no ha pasado, doctora María Pablo Romo, porque las acciones han seguido. Ve usted que está pendiente una apelación por un habeas corpus para Jorge Glass. Es decir, quieren sacarlo, que se le entregue el salvoconducto, es decir, algo impresentable de un condenado que tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, que no ha cumplido toda la pena, que le van a formular cargos en el mes de junio, en el caso Reconstrucción de Manaví. Es decir, todavía estas acciones de manoseo de las acciones constitucionales continúan, incluso a sabiendas de un dictamen de la Corte Constitucional que ya pidió sanción hasta para los abogados en un caso similar a favor del ex vicepresidente condenado por corrupto. Efectivamente, en estos casos todos los días hay algún implicado apelando su medida cautelar, hay algún implicado pidiendo algo en la causa, cambiándose de abogados, dilatando los temas, y no nos refiramos solamente a esto. Miren lo que está pasando con la propia investigación en el caso de Fernando Villavicencio, que es un caso en donde no hay fuero, no está en manos de la fiscal general, sino de otros fiscales. ¿Cuántas veces se ha dilatado la audiencia? Estamos a 2-3 meses de que se cumpla 1 año del asesinato. De los 11 detenidos, 7 han sido asesinados en las cárceles. Y todavía no se da una audiencia para juzgar a los presuntos autores materiales. Todavía está todo por hacerse en la investigación de los autores intelectuales. La fiscal general ha revelado la semana pasada que no solamente era un plan para asesinar a Fernando Villavicencio, que la incluía a ella. A pesar de la gravedad de este caso, todo el tiempo se siguen dando dilaciones. Es lo que usted dice. No solamente que a vista y paciencia del país después de haberse revelado todo esto, sino que siguen intentando las mismas prácticas. Lo que también hay que decir
es que afortunadamente existen, así como los jueces que están presos, investigados, bajo sospecha, también existen jueces, existen fiscales, peritos, policías que están haciendo su trabajo y que a pesar de todos estos riesgos logran en unos esfuerzos titánicos y contracorriente que algunas de estas cosas se vayan concretando. La pregunta aquí es ¿de qué lado está la Asamblea? La Asamblea está del lado de quienes concretan y logran que lleguen las audiencias, que se dicten sentencias o que se absuelvan si es que corresponde en alguno de los casos, o la Asamblea, o para ser específicos, el sector correísta de la Asamblea Nacional se encuentra del lado de la obstrucción, de las dilaciones y de intentar separar a la fiscal no solamente de la causa, sino de su cargo. ¿Cuál es la expectativa frente a este panorama de lo que debiera suceder en la Asamblea Nacional? ¿Qué piensa usted, doctora Romo? Miguel, ojalá en la Asamblea Nacional el juicio suceda rápido, con el menor daño posible a la imagen del Estado de Derecho, que creo que es más allá de la propia figura de la fiscal general lo que está en juego, y por supuesto que la decisión se dé de la manera más rápida posible, y manteniéndose en la línea que varias organizaciones han anunciado. El Partido Social Cristiano anunció que no respaldaría el juicio de la fiscal, lo propio ha hecho la bancada de gobierno, Construye tiene una posición muy clara, que es pública, así que si esas posiciones y esas posturas ya anunciadas se mantienen, entonces el juicio político debería ser archivado muy pronto. ¿Cree usted que deben ser sancionados todos los actores que protagonizaron esta trampa o emboscada, como se ha calificado el lunes último de la Comisión de Fiscalización? Es un tema que le corresponde a la Asamblea, la facultad de las comisiones generales es una atribución de la presidenta de la comisión, no se toma votación, no interviene el resto de los miembros de una comisión, así que creo que ahí debe concentrarse el debate en la responsabilidad de quien tiene la atribución, de quien toma la decisión, pero yo quiero insistir en esto, Miguel, creo que también es buen momento para recordar quiénes la pusieron ahí. Ahora es importante, es una factura del reparto de comisiones, como hemos analizado el caso de la Comisión de Justicia y otras más. De cualquier manera, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 170, una falta administrativa grave puede llevar a la suspensión de la presidenta y de otros asambleístas miembros de la Comisión de Fiscalización. Sí, así lo dice la ley de la función legislativa, el CAL lo ha hecho hace poco con otra legisladora, me parece, y esa es una decisión que le corresponde al Consejo de Administración Legislativa. ¿Y hasta dónde debe ir en el caso de las investigaciones penales que han devenido del caso León de Troya, caso Encuentro, al igual que los otros, Metástasis, Purga, Plaga? ¿Hasta dónde debe irse para encontrar a los responsables de todo este proceso de corrupción que ha habido en el Ecuador? Miguel, esa es la pregunta del millón, porque cuando uno ve, por ejemplo, las nuevas revelaciones o las nuevas transcripciones hechas públicas el día de ayer por la Fiscalía General, solamente se siguen evidenciando más posibilidades, más nombres, más casos. Creo que a partir de lo que hemos tenido, una primera mirada, podrían derivarse tantas investigaciones como páginas tienen esos expedientes. Así que le queda a la Fiscalía una tarea muy grande, muy importante. Entiendo yo que aplicando el principio de oportunidad, valorando qué pruebas existen, qué verificaciones, porque estos datos o un chat no es suficiente, pero verificando qué pruebas existen o con qué pruebas cuentan, entiendo yo que la Fiscalía está llevando adelante las acusaciones más claras sobre las que se pueden construir casos. Pero quisiera decir que aún después de que estos casos obtengan sus respectivas sentencias, habrá todavía mucha tela que cortar. De esta propia afirmación del general Víctor Arauz, pediré en los próximos días que el material sea entregado de manera formal. Son transcripciones y son audios y videos que se han encontrado en cadena de custodia y que deberán ser usados para abrir otra investigación y saber qué es exactamente lo que Correa le pidió o le condicionó a Arauz para su candidatura. Es gravísimo lo que eso contiene. Y así podríamos decir de muchas partes de este expediente.
Es decir, se podrá pedir sobre la base de estos documentos que están en investigación, se podría plantear un nuevo proceso penal por estos señalamientos que han sido revelados, y llamar al general Arauz, llamar a los involucrados en esto. Es temprano y creo que no hay los elementos para hablar de cargos específicos, pero para una investigación, hacer los peritajes, pedir que la justicia le pida, le exija al general Arauz que dé detalles sobre esta información, por supuesto que sí. Bien, y un tema final por ahora, doctora María Paula Romo, ¿cómo ve este proceso preelectoral en el que estamos para los comicios presidenciales y legislativos de febrero próximo? Con muchas complejidades, Miguel, por nuestra parte, y aprovecho para comentarlo, por nuestra parte estamos apelando una sentencia ilegal y arbitraria del juez Torres del Tribunal Contencioso Electoral, luego de un acto bochornoso de la presidenta del CNE, así que un proceso electoral, preelectoral, en donde se pretende ilegalizar, cancelar a la segunda fuerza política más grande del país, en donde pretenden entregarle a toda velocidad un movimiento político al presidente de la República, en donde está en juego un proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral. Es un proceso pues que tiene muchísima duda y muchísima inestabilidad alrededor. Ojalá estas cosas se aclaren porque no contribuyen para nada en la legitimidad de este momento preelectoral que estamos viviendo. Insisto, a puertas de entregarle de manera express un movimiento político al presidente de la República y, mientras tanto, cancelar o ilegalizar a la segunda fuerza política más grande del país que ese movimiento construye. Ojalá el Tribunal Contencioso Electoral actúe en derecho. Confiamos en que así lo harán la mayoría de sus integrantes. Bien, muchas gracias a la doctora María Paula Romo. Quisiera consultarle antes de concluir esta entrevista el tema de la renovación de instituciones como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, que está empeñado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al cumplir su mandato. ¿Cuál debiera ser este procesamiento para de alguna manera fortalecer la institucionalidad en el Ecuador? La crisis institucional del país es alarmante, bien lo dice usted. Por un lado, ha recibido un visto bueno el Consejo de Participación Ciudadana para proceder a la renovación total del Consejo, que es hora, por supuesto que ya correspondía del Consejo Nacional Electoral, pero por otro lado, el propio Consejo de Participación Ciudadana se encuentra inmerso en una disputa entre sus integrantes que le añaden complejidad a este momento. Ojalá todos los involucrados en todas estas instituciones puedan deponer sus intereses para poner por delante al país, porque es muy complicado avanzar en un marco de inestabilidad como el que estamos viviendo. Claro, parte de ello deviene de la acción que debe cumplir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que no debiera existir, pero allí está en la Constitución, que ha dilatado el proceso de renovación del Consejo Nacional Electoral, pero durante las últimas semanas, con una nueva dirección, se ha empeñado en retomar estos procesos a sabiendas de que hay una disputa también. La presidenta destituida del Consejo de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz, quiere recuperar la presidencia vía una nueva acción constitucional que ha sido tan manoseada en el Ecuador, estas acciones constitucionales. Así es, todo eso es precisamente lo que está en juego, eso es lo que estamos viendo. Hay una conexión entre lo que sucede y la apuesta por la democracia, por la institucionalidad, por el Estado de Derecho. Eso es lo que debería comprometernos a todos. Y el tema de la justicia, ¿cómo reivindicar a la justicia, doctora María Paula Romo, para que cumpla su papel?
Qué complejo todo esto, pero el Consejo de la Judicatura está haciendo una renovación, un concurso de jueces, tendrá que llevar adelante también sus propios procesos de evaluación. Entiendo, conozco de lo que se anuncia públicamente, que se incorporarán mejores indicadores para analizar temas de integridad de los jueces, de patrimonio, de ingresos. Este me parece que será un tema medular. Parte de las lecciones que ojalá recibamos y que procesemos de los casos Metástasis y Purga, que creo aún no están lo suficientemente incorporados a nuevas leyes para evitar que cosas así se repitan en el comportamiento de jueces, de fiscales, de defensores, incluso de los propios abogados. Creo que todavía hay muchísimo por hacer. Claro, parte de ello está en construcción, como es el proceso de designación de 10 jueces nacionales y 16 con jueces nacionales, y por otro lado la evaluación de jueces y fiscales en el Ecuador. Deudas pendientes que no se pudo avanzar por el manoseo, por la injerencia política, incluso de quienes hoy están en la cárcel, de quienes manipularon al órgano administrativo y disciplinario de la justicia. Así es, Miguel, y conforme avanzamos en la conversación hay una nueva conexión con estos casos, hay nuevas preocupaciones. Creo que también hay que hacer un esfuerzo en algunos temas en donde se logran modificaciones. Hay nuevas decisiones de la Corte Constitucional para poner un marco, para poner un límite al abuso de estos famosos habeas corpus. Eso hay que saludarlo, hay que difundirlo, es importante. Una de las preguntas de la consulta popular se refería a jueces especializados en materia constitucional. Es el único proyecto de ley que todavía no ha enviado el presidente de la República a la Asamblea. Ese también tiene que ser un debate profundo y de altísima responsabilidad, porque hay mucho en juego. Es decir, si enfrentamos una serie de complicaciones, también hay algunos intentos para recuperar la institucionalidad, para poner un límite a los abusos. Algunos pasan por la legislatura, otros pasan por el trabajo que está desempeñando la fiscal, otros pasan por el mensaje político, por el mensaje a la sociedad, y creo que todo esto debe tener una dimensión igual de importante, igual de valiosa, porque el país necesita retomar la idea de la vida en democracia, en ley, y que quien falla, que quien viola la ley, que quien comete delitos, tiene consecuencias. Me parece que este es un mensaje muy importante. Estos casos lo están haciendo al más alto nivel y por eso se debe vigilar a los sectores políticos, me refiero al correísmo, que pretende que los casos no lleguen a un término correcto en el marco de la ley. ¿Y cuál debiera ser, a propósito de lo que señala la doctora María Paula Romo, la respuesta de la Asamblea Nacional a estos proyectos que devienen de un mandato popular expresado en las urnas de la consulta y el referéndum y que ha remitido el presidente de la República? ¿Cuál debiera ser la respuesta que dé la Asamblea? Un análisis cuidadoso es lo que corresponde. Como lo dijo la propia Corte Constitucional, no significa que la Asamblea tenga que aprobarlos ni de inmediato ni sin modificaciones. La Asamblea tiene un papel que cumplir, la Asamblea tiene que llevar adelante debates, tiene que analizar los proyectos enviados y tiene que darles el trámite que corresponde. Ojalá con mayor celeridad, por supuesto, pero no significa que deba aprobarlos de forma automática. Es el momento de entrar a un debate a profundidad para que la Asamblea haga su parte en este trabajo. Bien, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia, a la doctora María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. Muy amable, María Paula. A usted, Miguel, muchas gracias. Un buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:35 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con diálogo con la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, doctora Ariana Tanca, para hablar sobre algunos temas vinculados con la mujer y la violencia de género. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional.